¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más juntos para compartir la siempre vigente y presente palabra del Señor. Hace unos días alguien me dijo que la Sagrada Escritura estaba llena de errores. Creo que esa persona no sabía ni había estudiado con diligencia, con minuciosidad, con precaución, con disciplina, lo que significa la formación del canon de las Sagradas Escrituras. Si usted tiene ese tipo de comentario o alguien le dijo que la Biblia estaba llena de errores, eso obedece a veces a falta de instrucción, falta de estudio, falta de preocupación de verificar objetivamente lo que son las evidencias que corroboran la autenticidad del texto sagrado. Bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:22, que dice así: absténganse de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Eso está ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 22. La palabra del Señor nos enseña que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Esa expresión, templo, es la palabra griega naos, que se refiere al santuario de Dios. Y en el santuario de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura, en la revelación primaria, donde Dios le habló a Moisés que tenía que construir el tabernáculo, esa tienda tan especial y única, que era una forma, una manera, una representación de cómo sería el cielo en un sentido, porque los elementos, las imágenes y cada uno del diseño de ese templo, el tabernáculo, esa tienda, tenía un diseño similar a los cielos. Y fue Dios quien le mostró a Moisés los detalles para ese lugar. Y en la práctica lo que significaba era que Dios mismo estaría con su pueblo en ese periodo difícil y duro, pero no lejos del Señor, porque Dios cuidó a su pueblo en el camino por el desierto. Pero en el Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras enseñan que el templo más valioso, más único y singular, es que el cuerpo del creyente viene a ser templo del Espíritu Santo. Ahora, el tema que vamos a comentar en el día de hoy es en contra de toda maldad, en contra de toda maldad. El libro de Efesios, el apóstol Pablo habla de esta guerra, esta lucha, esta tensión que existe entre el creyente y el mal, entre el Hijo de Dios y los poderes de las tinieblas. Y es muy claro en definir este contraste. Pablo también en 2 Corintios capítulo 5, el 6, 14 hasta el 7:1, habla de esta armonía. Dice, ¿qué comunión hay entre Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre Dios y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay entre el creyente y el incrédulo? No hay ninguna cosa que pueda encontrar una conexión. Es como el agua, el aceite con el vinagre. Nunca logran fusionarse el aceite con el vinagre. Usted los puede colocar en una misma superficie y ahí están en forma muy distinguible cada uno de estos compuestos y derivados que se hacen líquidos, pero no se logran fusionar. Entonces, en el pasaje que yo les acabo de leer, vamos a encontrar dos exigencias para el creyente en contra de toda maldad. En primer lugar está el mandato. El mandato es abstenerse de toda cosa mala, de toda maldad, de toda iniquidad. El vocablo abstenerse en el texto griego del Nuevo Testamento es apexete, y que se refiere a una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito
de ciertas actividades corporales que se experimentan intensamente como placenteras. Es interesante notar que abstenerse en un sentido también significa privarse, apartarse, refrenar. Ahora, la pregunta también es, ¿qué es lo malo? Lo malo es todo aquello que se opone a lo que es lo bueno. Usted podrá decir, tremenda definición. Pero lo malo es aquello que está en contra de lo que el Señor ha establecido y que de una u otra forma trae consecuencias desastrosas, horribles, a nivel mental, emocional y físico en las personas. Satanás es experto en un sentido al engañar a las personas diciéndoles que el hombre casado engaña a su esposa y piensa que nadie lo está viendo. El mentiroso que cree que mintiendo y mintiendo se va a salir con la suya. El ladrón que cree que robando por la noche, la oscuridad, nadie le observa. El idólatra que piensa que teniendo ídolos se va a acercar a Dios con mayor claridad o va a ver a Dios cuando Dios es espíritu. El codicioso que cree que amontonando cosas una y otra más va a tener mayor estabilidad y seguridad en esta tierra. Entonces, cuando decimos que hay que abstenerse de todas aquellas cosas malas, son todas aquellas cosas y acciones y hechos que atentan, que violentan el cuerpo que es templo del Espíritu Santo del creyente. Por ejemplo, la droga, el alcohol, el cigarro. ¿Cuántas veces a veces pasamos cerca de personas que fuman y uno por más que tenga una buena intención le dice al caballero, señora, señorita, no fume? Eso le hace daño a sus pulmones, a su cuerpo. Caballero, no beba porque de una u otra forma eso tendrá incidencia en su cuerpo y en sus órganos, en su sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Entonces, esta expresión que la gente dice a veces es mejor, dicen, o hay que portarse mal para pasarlo bien. O el fin de semana lo pasamos chancho, lo pasamos bien, nos divertimos, tomamos, comimos y después hicimos las de Tiki Caco o las de Pedro Urdemare. Pero estos personajes que humorísticamente pueden ser a veces, o la gente los ha escuchado o metafóricamente ha oído acerca de ellos, no son en ninguna medida modelos a seguir en cuanto a su vida, del cuidado del cuerpo, el cuidado del espíritu y el cuidado del alma. Es la Sagrada Escritura, es el Espíritu Santo, son los escritores inspirados por Dios quienes dejaron principios, consejos, pautas, verdades, orientaciones, asesoramiento para cómo tener una vida correcta, una vida de cuidado, una vida de precaución. Y es lo que el Señor desea y es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le habla a estas comunidades eclesiásticas del primer siglo y por ser el texto sagrado se convierte en una dinámica para hablarnos hoy día a nosotros. Entonces, debemos abstenernos de todas aquellas cosas que destruyen o atentan contra la vida del Espíritu de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí en algunos pasajes bíblicos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 20, este es el primer concilio que se trata un tema doctrinal ahí en Jerusalén. Se cree que fue más o menos en el año 49 de nuestra era cristiana. Y se resume la conclusión, habla Jacobo, habla Pedro, habla Pablo, pero eran todas autoridades eclesiásticas que se reunieron ahí para decidir y ver cómo aplicar la vida hacia las comunidades gentiles que no eran judíos, que en este caso no pertenecían a las familias o a las tribus de Israel, sino que eran griegos, eran romanos, eran atenienses, sirios, de otras comunidades étnicas de ese tiempo. Y allí el texto sagrado dice que ha parecido bien, dice,
a nosotros, es decir, la autoridad eclesiástica y a la iglesia local de Jerusalén, y al Espíritu Santo, dice, no imponerles cargas mayores, primero, que se abstengan de todo ídolo, se abstengan de la idolatría. La idolatría hemos dicho que se refiere a una representación visible o algo que ocupa el corazón del creyente cuando éste debería ocuparlo Dios. Los ídolos no son nada en sí mismos, sino que lo que se esconde detrás de los ídolos son demonios, son espíritus de las tinieblas, porque los demonios lo que quieren es deificarse, es decir, que ellos sean Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Segundo, que se abstengan de fornicación. La pornografía, la inmoralidad, la perversión sexual era algo muy común entre los romanos y también los griegos y en todas las culturas paganas. Dios ha creado el sexo, pero el sexo se tiene que practicar, ejecutar y realizar en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es el principio normativo de la palabra del Señor. Y también después dice que se abstengan o se priven o se aparten de sangre y de ahogado. No hay duda que hay cosas que tienen que ver con la conciencia, donde el apóstol Pablo y Pedro también dicen en un sentido de que las cosas de conciencia son aquellas cosas que en el fondo no son pecado, pero cuando nos dominan se conviertan en pecado. Mis queridos hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que destruyen la vida del creyente. Poco a poco el creyente o las personas se van deslizando, se van enfriando y después terminan en lugares o con personas que realmente destruyen la vida de los hijos de Dios. Ahí también en 1 Pedro 2:11 dice que hay que abstenerse de las pasiones carnales. Obviamente se refiere a las pasiones, a los deseos, los malos deseos que pueden contaminar nuestra vida. En Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32, dice que hay que abstenerse de las bebidas alcohólicas, o de bebidas, licores que dañan, que entran suavemente por la garganta, pero después se convierte en una bomba que destruye el cuerpo. Es cosa de hacer un análisis comparativo, incluso en algunas imágenes, algunos libros muestran cómo una persona a los 18 años, un cuerpo hermoso, un rostro lindo, los ojos verdes y todo muy lindo, y después a los 40 años, que ha tenido vivir una vida de alcohol, de droga, de noche entera velando, y eso ha destruido su vida y su mente y su espíritu. La palabra del Señor enseña que debemos cuidarnos. Y en segundo lugar está la exigencia. Esta palabra dice toda especie de mal. Interesante que cuando investigamos este vocablo especie, es el vocablo griego eideos, que se refiere a forma, acciones o hechos inmorales. El mal se manifiesta, según algunos estudios, de tres formas. La primera, cuando las personas se rebelan contra Dios. Uno de los primeros pecados de Adán y Eva fue rebelarse contra lo que Dios había establecido allá en el libro de Génesis, donde Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, de todos podrás comer, de todos los animales, de todas las aves podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien no comerás. No comerás, le dijo el Señor, porque de este árbol dice, el día que comieres o el día que coman, ciertamente morirás. Se cree en algunos estudios que Adán y Eva vivieron muchos años, décadas, cientos de años, en que se mantuvieron fieles y firmes al Señor en cuanto a este ordenamiento. Pero hubo un momento en que Satanás entró en el huerto del Edén y tentó a Eva. Y Eva, ¿qué pasó? Cedió, comió del árbol, le dio a su esposo, dice, y fueron abiertos sus ojos, conociendo el bueno y lo malo, y luego están las consecuencias acerca del pecado. Desde ahí la Sagrada Escritura, en su revelación, en todos los pasajes, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios ama al hombre, Dios ama a las personas, pero no ama el pecado.
Y hay que separar lo que es el individuo, la persona como tal, de la maldad, de la iniquidad que las personas pueden hacer. Por eso el texto sagrado dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Note el contraste. En el pecado está la muerte. Cuando la persona cede y se entrega y se rinde a ese deseo, a ese acto pecaminoso, es la muerte. Pero luego dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Vida eterna en quién? En Cristo Jesús. Ese es el orden que Dios ha establecido. No hay otro orden para acercarse a Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El orden que Dios ha establecido es acercarse al Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Hay gente hoy día que dice, no, yo me acerco a través de la Pachamama, de la Madre Tierra, a través de la meditación trascendental, a través de la brujería, a través de las diferentes confesiones religiosas paganas que no se acercan al modelo de Jesús, al modelo que Dios estableció. Entonces, este pasaje es precioso en ese sentido y muy clarificador en cuanto a la especie de mal que tenemos que abstenernos. Hay un escritor que comenta acerca de algunas formas, maneras y estrategias de cómo se manifiesta en este caso el mal. Primero, ya lo dijimos, el mal se revela contra Dios. Segundo, el mal de Satanás y los demonios. Ahí en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos se refieren aquí a todas aquellas personas que no han querido ni han creído en Jesucristo ni le han aceptado como Señor y Salvador, o también no han nacido de nuevo, o no se han arrepentido y creído en el Evangelio y en el Señor. Y tanto el Señor como los apóstoles que hablan en las Sagradas Escrituras, en las doctrinas, es decir, las epístolas paulinas, petrinas y juaninas, el centro es Jesucristo el Señor. El centro es el Señor Jesucristo. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? Ciega a las personas. Y las personas van caminando por el mundo de mal en mal, de mal en mal. De una están saliendo y caen a otra. Pero el Señor, que les ama, quiere acercarse y le está llamando. Usted tiene que evaluar y pensar y entregar su vida al Señor. Porque todos los que estamos acá vamos a morir. Y una vez que vamos a entregar nuestro cuerpo a la muerte, vamos a morir, nuestro espíritu, ¿a dónde irá? La palabra del Señor enseña que en Cristo Jesús morir es ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero ¿qué pasa si no hemos entregado nuestra vida al Señor y no hemos arrepentido ni aceptamos al único Salvador que Dios ha enviado? Nos vamos a perder por toda la eternidad. Usted se perderá por toda la eternidad. Y Dios no quiere eso. Dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío. El impío es rebelde, soberbio, altivo, sino que se arrepiente y se vuelva a Él. Y si sus pecados fueren rojos como la grana, dice, vendrán a ser blancos como la lana. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Dios es poderoso para transformar su vida caótica, si está metido en la droga, en el alcohol, si tiene conflictos matrimoniales en el hogar, no importa lo que ocurra. Dios tiene todo el poder para cambiar aquellas cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. En tercer lugar, el mal vive en cada persona. Romanos capítulo 3:10, quiero leerlo. Romanos 3:10, dice la Sagrada Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el cuadro o la descripción del hombre sin Dios que no conoce a Dios. No importa si se coloca un traje blanco, verde o amarillo o naranja. El tema está en que todos delante de Dios somos pecadores, pero la diferencia está en que muchos se han arrepentido, nos hemos vuelto al Señor y cada día luchamos para obedecer al Señor con temor y reverencia. Como hemos dicho, el pasaje de hoy dice: absténganse de toda especie de mal. Primero está el mandato de Dios y segundo está la exigencia. Dios manda a sus hijos que nos abstengamos y que vivamos en santidad, vivamos en rectitud. Y con la ayuda del Señor todo es posible. Acérquese al Señor, venga a Cristo Jesús, que Él perdonará todos sus pecados y sanará todas sus dolencias. Y no importa dónde usted esté, el Señor le ve y le ama y quiere ayudarle a salir de ese tipo de preocupación, desesperación, angustia, agonía. Porque para Dios no hay nada imposible. Oremos. Querido Señor, te damos siempre gracias por tu amor, por tu bondad, por tu palabra. Porque ella es la única, viva y eficaz, que puede transformar la mente y el corazón y sacarnos de ese hoyo de desesperación y venir a ti, Señor, y entregarnos a este buen pastor, donde dice: yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Señor, gracias te damos. Bendícenos y bendice a cada uno de quienes escuchan esta palabra, este mensaje a través de la lugar donde se encuentra en YouTube, y que corra tu palabra para bendecir, edificar y construir y sanar a muchos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga.